mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a una lección más de Ven Sígueme con Walter Posada. Gracias por acompañarnos como siempre. Si están en este momento viendo esta lección, si han empezado a verla, les invitamos a que se suscriban aquí abajo en el letrerito rojo que dice suscribirse y que activen la campana para que puedan tener las notificaciones de toda la programación que subimos semana a semana. Subimos programas en vivo, lecciones, lectura de escrituras, bueno, análisis de discursos, una serie de programas, de lecciones que sabemos que serán de su utilidad y que hemos preparado con mucho amor para ustedes. También queremos invitarles a que puedan compartirlas con otros hermanos, para que puedan compartirlas con sus familiares, con sus amigos y, ¿por qué no?, con otros miembros de la iglesia. Todos necesitamos aprender de este evangelio. Hoy, antes de iniciar esta lección, quiero de manera muy respetuosa y muy humilde invitarlos a que visiten aquí mi canal de profesional de Coach W Posada. ¿Por qué les hago esta invitación? Porque he hecho una serie de videos que tienen que ver con los valores fundamentales para una familia exitosa. Les invito a que vayan ahí al canal y vean esos episodios de valores fundamentales para una familia exitosa. Sé que serán de su ayuda. Muy bien, hermanos, hoy vamos a ver la lección de tercer Nefi del 8 al 11. Levantaos y venid a mí. Y esta lección cumple la escritura que dice: he aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Con esta escritura me gustaría también, como una introducción, leer algo que dijo el elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 sobre este acontecimiento tan especial, tan importante y tan hermoso que ha llenado nuestras vidas como miembros de la iglesia, pero también que fue el momento cumbre del libro de Mormón. Y el elder Holland dice lo siguiente: esa aparición y esa declaración constituyeron el punto central, el momento supremo de toda la historia del libro de Mormón. Era la manifestación y el decreto que había animado a cada uno de los profetas nefitas. Todos habían hablado de él, contado sobre él, soñado sobre él y suplicado en oración que él apareciese. Y ahora había llegado el Dios que convierte toda la noche tenebrosa en una mañana de luz. Ese es el momento, y esto es lo que vamos a analizar en esta clase de Ven Sígueme del día de hoy. Bienvenidos, mis apreciados hermanos y hermanas. Y el primer principio que vamos a estudiar el día de hoy en este Ven Sígueme es que Jesucristo es la luz del mundo. Y me gustaría que tuviéramos en cuenta cómo en este principio vamos a hablar acerca de la oscuridad y de la luz. ¿Y qué podemos aprender en esta lección acerca de esos conceptos de oscuridad y de luz? ¿Y cómo podemos aprender o cómo podemos ver que la luz de Cristo ha llenado nuestra vida? Me gustaría que meditáramos mucho en eso, que ustedes pudieran meditar en sus casas, con sus familias, con sus hijos, cómo la luz de Cristo ha iluminado su vida. Vamos a ver primero cómo la oscuridad llegó al pueblo nefita debido a la muerte de Jesucristo y cómo se hicieron esas manifestaciones en el pueblo. Vamos a ir al tercer Nefi, el capítulo 8, y vamos a leer los versículos 21 y 22. Dice lo siguiente: y no podía haber luz por causa de la oscuridad. Esta oscuridad se produjo por la muerte de Jesucristo, ¿no? Como una señal de su muerte. Vuelvo a repetir: y no podía haber luz por causa de la oscuridad, ni velas, ni antorchas, ni podía encenderse el fuego con su leña menuda y bien seca, de modo que no podía haber ninguna luz. Y no se veía luz alguna, ni fuego, ni vislumbre, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, por ser tan densos los vapores de oscuridad que había sobre la faz de la tierra. Y bien, mis hermanos, aquí podemos nosotros analizar algo, y es que al nuestro Salvador morir, estuvo 3 días en el sepulcro. La luz del mundo estuvo sepultada, y eso se muestra en estos versículos. Durante 3 días también la nación nefita sufrió de oscuridad total. Eso para enseñarnos que sin Jesucristo el mundo mismo no tendría luz. Es algo que de pronto las personas que no son miembros de la iglesia o que no viven nuestra fe, de pronto no comprenden totalmente, pero nosotros sí podemos analizarlo. Si Jesucristo no fuera
el Hijo de Dios, nosotros viviríamos en oscuridad. De hecho, no existiríamos, porque sin luz, sin la luz de Cristo, nada existiría. Por allá en Doctrina y Convenios también dice que Jesucristo es el sol y es la luz del sol que nos ilumina a todos nosotros. Muy bien, ahora vamos a ver cómo Jesucristo mismo se presenta como esa luz del mundo, y eso se encuentra en Tercer Nefi, en el capítulo 11, justamente en el versículo 11. Dice lo siguiente: y he aquí, soy la luz y la vida del mundo, y he bebido la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Y esta presentación que hace Jesucristo de Él mismo, diciendo que Él es la luz del mundo, me impacta mucho, mis hermanos, porque es un testimonio personal de su propia misión, de su propia función como Salvador y como Redentor. Bueno, lo primero que deberíamos preguntarnos es, ¿el Señor reservó a los justos para ese momento, o a las personas que habían sido más justas? ¿Estaríamos nosotros, si hubiéramos sido parte de la nación nefita, con nuestro comportamiento actual, estaríamos nosotros entre esas aproximadamente 2.500 almas que estuvieron al momento que el Salvador apareció en América? Nuestros actos, nuestra vida nos llevarían a que el Salvador nos hubiera escogido para estar con Él y ver esas visiones y recibir esas enseñanzas. Eso es algo bien interesante. Hay también que mirar algo. ¿Qué nos trae oscuridad a la vida? ¿Qué nos trae oscuridad? ¿Qué cosas se han dado ustedes cuenta que nublan su mente, que los alejan de Dios y les traen oscuridad espiritual? Piensen en eso, y piensen también qué cosas nos traen luz a nuestra vida. Por lo menos, diría yo, vivir en familia, leer las Escrituras, renovar nuestros convenios permanentemente. Bueno, ahora sabemos que no podemos acceder demasiado a las ordenanzas del templo por la situación en la que vivimos, pero cada vez que podamos debemos renovar nuestros convenios, porque eso trae luz a nuestra vida. La oración, el ayuno, bueno, tantas cosas que nos pueden servir. Yo creo que si nosotros miramos estos convenios y estas ordenanzas, podemos llegar a mirar cómo nuestro mismo Salvador se convierte en una luz para nosotros, y cómo su propia vida ilumina la nuestra, cómo nos llena de ese resplandor y de ese entendimiento que abre la mente y que nutre nuestro corazón y que lo acerca a Él y que nos invita a ser más parecidos a Él. Bien, mis hermanos, vamos a pasar ahora al segundo principio de este Ven Sígueme. Y bien, mis hermanos, este segundo principio del Ven Sígueme del día de hoy dice que si nosotros nos arrepentimos, el Salvador nos juntará, nos protegerá y nos sanará. Y eso fue lo que pasó con la nación nefita al momento de llegar a El Salvador, a las Américas, que Él los juntó, los protegió y también los sanó por medio de milagros y por medio de la autoridad que Él tenía. Hace un momento les hablaba si nosotros seríamos dignos de estar entre esas personas que Él había escogido para que vieran esa administración personal que Él quería hacer a esa nación, y que eso quedara como un testimonio de la veracidad de su evangelio, pero también de la veracidad del libro de Mormón. Tal vez no hay un capítulo en el libro de Mormón que sea más importante, y con esto no desmerito el resto, sino que marque un hito en la historia de toda la humanidad, pero también en la historia en sí del evangelio de Jesucristo, y es el capítulo 11 de Tercer Nefi. Pero antes de llegar a ese capítulo, vamos a ver el cómo preparó a las personas para que lo vieran, para que estuvieran con Él. Vamos a ir a Tercer Nefi, al capítulo 9, y vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer el versículo 13, 14 y 15, y también vamos a leer el versículo 22. Dicen lo siguiente: oh vosotros, todos los que habéis sido preservados, porque fuisteis más justos que ellos. Está hablando a las personas que quedaron después de todos los terremotos, el cataclisma que hubo tan poderoso. Esas personas fueron las que quedaron. ¿Y por qué quedaron? Porque fueron más justos que los demás. Y el Señor les hace una pregunta: ¿no os volveréis a mí ahora y os arrepentiréis de vuestros pecados y os convertiréis para que yo os sane? Una invitación bien interesante ahí. Si estamos ante una situación como esta, ¿nos volveríamos y nos convertiríamos al Señor? Sí, en verdad os digo que si venís a mí, tendréis vida eterna.
He aquí, mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros, y a cualquiera que venga, yo lo recibiré, y benditos son los que vienen a mí. Y el versículo 15 también es hermoso, hablando de sus funciones como Salvador, Redentor y Creador. Dice el Señor: he aquí, yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creé los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay. Era con el Padre desde el principio. Yo soy en el Padre y el Padre en mí, y en mí ha glorificado el Padre su nombre. Muy bien, mis hermanos. Antes de continuar, no puedo dejar pasar este momento sin compartir mi testimonio del Salvador Jesucristo. Yo sé que nuestro Salvador Jesucristo vive, que Él nos ama, que es la figura central del plan de salvación, que estaríamos perdidos sin Él. Muchas veces, reflexionando sobre las Escrituras, y sé que ustedes también lo han hecho, me he sentido como el hijo pródigo que está perdido. Pero agradezco que hay un Salvador y que está listo para recibirme con los brazos abiertos por medio del poder de su expiación. Y entonces me doy cuenta que tan a menudo como yo pueda arrepentirme, de esa misma manera mi Salvador está listo para recibirme con los brazos abiertos. Testifico del poder sanador, del poder restaurador de nuestro Salvador Jesucristo. Y comparto ese testimonio con ustedes en su nombre, sí, el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora continuemos. Vamos a leer una escritura que se encuentra en 3 Nefi 10 en el versículo 6. Bueno, y antes, lógicamente, les invito a que ustedes en familia, en sus noches de hogar, en sus lecturas, y con muchas personas, pero sobre todo con su familia, hermanos, puedan compartir más a menudo su testimonio de Jesucristo, puedan hablar de Jesucristo, predicar de Jesucristo, que muchas conversaciones en nuestros hogares se centren en su vida, en sus enseñanzas, en su obra, porque de esa manera nosotros le conocemos y permanecemos siempre cerca de sus enseñanzas y de su doctrina, que es lo más importante para nosotros lograr algún día estar nuevamente en la presencia de Él y de nuestro Padre Celestial. Muy bien, vamos a leer ahora 3 Nefi 10, el versículo 6. Ese versículo dice lo siguiente: oh vosotros de la casa de Israel, a quienes he preservado, ¿cuántas veces os juntaré como la gallina junta sus polluelos bajo las alas? Si os arrepentís y volvéis a mí con íntegro propósito de corazón. Qué hermosa analogía que hace nuestro Salvador aquí. Una gallina que recoge sus polluelos, de la misma manera Él con su amor, con las alas de su amor, nos recoge a nosotros, nos protege, nos quiere fortalecer, nos quiere sanar. ¿Cuántas veces el Señor ha hecho eso en nuestras vidas? ¿Cuántas veces, si nosotros hemos querido arrepentirnos, Él nos ha traído con las alas, con los brazos de su amor, hacia su presencia nuevamente, y a que nosotros entremos en ese, digámoslo así, círculo de influencia de su poderosa expiación? Porque a veces estamos como lejos de Él, pero en la medida en que nos queremos acercar, Él nos recibe y nos junta nuevamente como polluelos. Porque todos, sin importar si somos niños, jóvenes, adultos, ancianos, no importa, todos somos como niños pequeños para nuestro Salvador. Qué hermosa analogía. Me enternece mucho el corazón pensar en esa representación, en esa comparación que el Salvador hace de Él con una gallina que junta sus polluelos. De la misma manera, Él lo hace con nosotros. Quiero leer con ustedes, compartir algo que dijo el elder Neil Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles sobre estas situaciones, sobre la manera en que el Salvador nos acerca y cómo nosotros, por medio del arrepentimiento, podemos acercarnos a Él. Él dijo lo siguiente: me maravillan, los brazos del Salvador, llenos de misericordia y de amor, que envuelven al arrepentido, sin importar lo egoísta que haya sido el pecado que abandonó. Testifico que el Salvador puede perdonar nuestros pecados y está ansioso por hacerlo. Esta, hermanos, es una declaración profética que me conmueve muchísimo. El Salvador quiere perdonar nuestros pecados, quiere sanarnos, quiere limpiarnos. Está ansioso por hacerlo. Desea hacerlo con todo su corazón, por el amor que nos tiene.
¿No hemos de volver nosotros como polluelos a su brazo, a su regazo, y gozar de ese poder expiatorio? Ahora quisiera que pensáramos, hermanos, después de este testimonio tan poderoso de uno de los apóstoles del Señor, ¿cuántas veces hemos nosotros experimentado ese amor? Ese amor que nos ha traído y que nos ha permitido sentirnos sanos, que nos ha permitido sentirnos limpios, llenos de felicidad, de gozo, de alegría. Tal vez esta noche de hogar de esta semana puede ser un buen momento para compartir cuántas veces el Señor nos ha sanado, cuántas veces nos ha perdonado y cuántas veces nos sanará y nos perdonará hacia el futuro. Pero todo eso nos llevará con su amor a ser más semejantes a Él. Muy bien, mis hermanos, vamos a pasar entonces al tercer y último principio de este Ven, Sígueme con Walter Posada. Y este tercer principio, mis hermanos y hermanas, es que puedo aprender a escuchar y a entender la voz de Dios. Eso es una habilidad que yo puedo desarrollar, comprender, entender, a escuchar esa voz, estar más presto a escuchar esa voz, porque el Señor tiene muchas cosas que comunicarme, pero muchas veces yo no estoy listo. Y por los afanes del mundo, por las situaciones, puede ser por nuestros trabajos, puede ser por nuestros estudios, puede ser por las mismas situaciones de la familia. Y aunque parezca paradójico, muchas veces también puede ser por las cosas de la iglesia. Y voy a hacer una aclaración aquí. Muchas veces nos centramos tanto en las actividades de la iglesia y en el correr que tienen esas actividades, reuniones por aquí, reuniones por allá, actividades, cosas que hacer, que olvidamos escuchar al Señor sobre lo que Él tiene que decirnos. Así que este es un llamado para todos como miembros, y si tú estás desempeñando algún cargo de liderazgo en este momento en la obra, te invito a que puedas reflexionar. No es que te diga que no hagas cosas, sino al contrario, que las hagas, pero que pienses realmente qué espera el Señor de ti, que busques escuchar esa voz para saber qué es lo que el Señor quiere de ti. Y entonces cuando escuches lo que el Señor quiere de ti, tú puedes ser un mejor siervo, ser un mejor instrumento en sus manos. ¿Alguna vez, reflexionen en esta pregunta, ¿alguna vez han tenido dificultad para escuchar la voz del Señor? ¿Alguna vez han tomado decisiones, han efectuado acciones que han sentido, debía haber consultado al Señor, no haberlas hecho por mi propia decisión, sin consultarlo a Él? ¿Alguna vez han sentido eso? ¿Han sentido esa dificultad de escuchar al Señor? Bueno, a los nefitas, a la nación nefita, al momento de la llegada de Jesucristo, les sucedió algo igual. Ellos escuchaban, pero no entendían. Y para eso vamos a leer esa parte del relato tan hermosa de la aparición de Jesucristo, del tercer libro de Nefi, del versículo 1 al versículo 8 aproximadamente. Vamos a leer lo que dice. Y aconteció que se hallaba reunida una gran multitud del pueblo de Nefi en los alrededores del templo, que se encontraba en la tierra de abundancia, y estaban maravillándose y asombrándose entre sí, y mostrándose los unos a los otros el grande y maravilloso cambio que se había verificado. Antes de continuar, hermanos, me causa cierta gracia, pero también cierta alegría. Tal vez este es uno de los capítulos más leídos de las Escrituras, si no el más leído, tercer Nefi 11. Y estas Escrituras y esta historia la hemos leído muchas veces. Los que somos conversos al Evangelio, que se nos predicó el Evangelio, no que nacimos en él. De hecho, esta fue de las primeras escrituras que se nos invitó a leer del libro de Mormón, y por medio de estas escrituras conocimos lo que decía el libro de Mormón. Muy bien, sigamos. Después de hacer esa pequeña añoranza de todo lo que he aprendido de este versículo, les pido disculpas, vamos a continuar. Versículo 2. Y también estaban conversando acerca de ese Jesucristo de quien se había dado la señal tocante a su muerte. Y aconteció que mientras así conversaban unos con otros, oyeron una voz como si viniera del cielo, y miraron alrededor, porque no entendieron la voz que oyeron, y no era una voz áspera ni una voz fuerte. No obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer. Sí, les penetró hasta el alma misma e hizo arder sus corazones. Qué hermoso esto, hermanos. O sea, aquí hay unas características de esa voz que ahora vamos a analizar. Continuamos, versículo 4.
Y sucedió que de nuevo oyeron la voz y no la entendieron. Y nuevamente, por tercera vez, oyeron la voz y aguzaron el oído para escucharla. Y tenían la vista fija en dirección del sonido y miraban atentamente hacia el cielo de donde venía el sonido. Y he aquí, la tercera vez, entendieron la voz que oyeron y les dijo: He aquí mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él oíd. Y aconteció que al entender, dirigieron la vista hacia el cielo otra vez. Y he aquí, vieron a un hombre que descendía del cielo y estaba vestido con una túnica blanca. Y descendió y se puso en medio de ellos. Voy a dejar hasta aquí ese versículo, hasta la mitad del versículo 8. Mis apreciados hermanos, la voz de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, y la voz de Jesucristo son voces que tienen unas características especiales. Por lo menos, esa voz, nos dice la Escritura, que no es ni áspera ni fuerte. Al contrario, es una voz suave, pero tiene una característica poderosa: penetra a los seres humanos, se mete dentro de nosotros y hace arder nuestros corazones. Presidente Boyka Packer hizo una anotación sobre la voz que quiero compartir con ustedes. Bien, hermanos, y el presidente Packer nos dice lo siguiente: la voz del Espíritu se describe en las Escrituras como una voz que no es fuerte ni áspera. No es una voz de trueno, ni una voz de un gran ruido tumultuoso, sino que es una voz apacible, de perfecta suavidad, cual si hubiese sido un susurro, y que puede penetrar hasta el alma misma y hacer arder los corazones. Es lo que acabamos de leer en los versículos de Tercer Nefi. Y también se encuentra en el Amán, cuando tiene una experiencia Nefi, sí creo que es Nefi, en la cárcel. ¿Recuerdan que Elías, el profeta, descubrió que la voz del Señor no se encontraba en el viento, sino ni en el terremoto, ni en el fuego, sino que era una voz apacible y delicada? Qué hermoso, esta parte me ha conmovido siempre mucho. El Espíritu no atrae nuestra atención por medio de gritos ni de sacudidas bruscas. Por el contrario, nos susurra, nos acaricia tan tiernamente que si nos encontramos demasiado enfrascados en nuestras preocupaciones, quizás no lo percibamos en absoluto. Y miren esta reflexión que hace el elder Packer aquí, el presidente Packer. Con razón nos fue revelada la palabra de sabiduría, ya que ¿cómo podría el borracho o el adicto sentir una voz así? En algunas ocasiones solo nos presionará con la firmeza necesaria para que le pongamos atención, pero la mayoría de las veces, si no le hacemos caso a esa suave impresión, el espíritu se alejará. ¿Por qué razón, hermanos? Pues porque el espíritu no siempre contenderá con el hombre. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar esa habilidad de escuchar y entender la voz del Señor. Y eso lo podemos hacer de varias maneras que tenemos aquí para tratar con ustedes y que están en las Escrituras. Primera cosa, ellos hablaban entre ellos acerca de Jesucristo y hablaban de lo que había pasado. Por esa razón es tan importante que nosotros en nuestros hogares hablemos permanentemente del Evangelio de Jesucristo, que hagamos la noche de hogar, que leamos las Escrituras, que oremos en familia, al levantarnos, al acostarnos, al tomar los alimentos, que en nuestras conversaciones hablemos de las cosas del Evangelio. Esas conversaciones siempre traen la memoria, como decimos en la enseñanza religiosa, las sombras de Jesucristo sobre nuestros hogares y permiten que su influencia esté sobre nosotros. Hablemos más constantemente de nuestro Salvador y de su Evangelio. Segundo, ellos aguzaron el oído. Aguzar el oído no significa otra cosa que colocar o poner atención a algo que está sucediendo. Muchas veces nosotros por estos dispositivos electrónicos, por la televisión y por otras distracciones del mundo, no estamos pendientes de la voz del Señor, sino que estamos más pendientes de la voz del mundo. Y miren que el presidente Boyka Packer hizo un llamado ahí justamente a lo que yo decía. Muchas veces esas preocupaciones, esas variadas actividades nos distraen de lo que es más importante, que es escuchar la voz del Espíritu.
Muy bien, y la siguiente cosa que les recomiendo y que recomiendan las escrituras es que ellos miraron fijamente en dirección del sonido. Muy a menudo ahora escuchamos también por la tecnología, por todas estas cosas, frases en nuestras familias y aún en las reuniones de la iglesia, cosas como: tranquilo, yo le estoy escuchando, yo estoy mirando aquí el celular, pero yo le estoy escuchando. Mis hermanos, para entender, para darle respeto a una persona, para demostrarle amor a una persona, nosotros debemos mirar cuando la persona está hablando. De la misma manera, nosotros miramos al cielo no con nuestra mirada levantada, nosotros miramos al cielo cuando nos ponemos de rodillas. Entonces nuestra mirada se eleva al cielo. De la misma manera, hagámoslo con respeto, con reverencia hacia nuestro Padre Celestial. Pero más allá, podríamos ampliar esto un poco más allá, en el sentido, por lo menos cuando tomamos la Santa Cena, que nos podamos concentrar un poco más, que podamos aguzar un poco más nuestro oído para escuchar las bendiciones de la oración de la Santa Cena, pero también que podamos concentrarnos y fijar nuestra mirada interior en nuestro Padre Celestial, para que podamos sentir su amor, su bondad, y para que podamos sentir el poder de la expiación de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros hacemos estas cosas, nosotros podemos realmente caminar por donde el Señor quiere que caminemos. Ojalá no tomáramos decisiones tan a la ligera en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestros trabajos, sino que contáramos más con la voz del Señor. Hace unos años recuerdo que un presidente de misión, creo que ya lo había comentado en una clase, pero él nos dijo: nadie oró esta mañana, nadie tuvo una experiencia espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que oramos, hermanos, y realmente sentimos que el Señor contestó nuestra oración? Mi esposa Martica dice a menudo que lo que pasa es que oramos demasiado rápido, con demasiada velocidad, como si estuviéramos afanados, apresurados por cosas del mundo, y no dedicamos tiempos a escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Esa respuesta que será la que va a guiar nuestra vida, sino que simplemente hablamos, pero no escuchamos la respuesta. Bien, mis hermanos, les invito a que en familia puedan estudiar 2 principios más que contiene la lección. De manera breve los puedan estudiar, que seguramente no los amplío hoy porque vamos a estudiarlos en otras lecciones de Ven, Sígueme. Pero esos principios son que el Salvador ya no requiere de nosotros sacrificios normales como en el tiempo de Moisés, y él enseñó eso a los nefitas, porque toda la ley se cumplió en él, sino que ahora requiere de nosotros un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Más adelante vamos a hablar qué significan esas cosas y cómo nosotros podemos alcanzarlas. Y también que el Señor enseña su doctrina y establece su iglesia. Si nosotros comprendemos la doctrina de Cristo, que está en las Escrituras y que está mencionada por los profetas modernos y antiguos, pues nosotros podemos ir por el camino correcto y no desviarnos. Él aclaró su doctrina para que no hubiera contenciones entre su pueblo. Bien, mis hermanos, antes de terminar, quiero invitarles a que, si no lo han hecho, puedan ver el programa que tenemos, Discursos y Profetas. Esta semana estamos analizando, cada semana hemos analizado discursos poderosos. El primer discurso que analizamos fue Cuidados del Orgullo, del presidente Benson. Después analizamos el discurso El desafío de lo que debemos llegar a ser, del presidente Oaks. La semana pasada analizamos el discurso del presidente Nelson, actuar o hacer cosas mejores, o actuar mejor y ser mejores. Y esta semana, hermanos, quiero compartir con ustedes un discurso fabuloso del elder D. Todd Christofferson, de los 12 apóstoles, cuando te hayas convertido. Así que los invito a que también puedan ver ese programa, Discursos y Profetas. Ya está en el canal, ya está aquí para que ustedes lo puedan ver y nos acompañen en todas las lecturas esta semana de Tercer Nefi, del 8 al 11, en el club de lectura todas las mañanas. Un fuerte abrazo, mis apreciados hermanos, que estén muy bien, les amo mucho, gracias. Mis hermanos y hermanas, recuerden, si dan clic aquí, van a ver todas las lecciones de Ven, Sígueme. Si dan clic aquí, van a ver todos los análisis de los profetas que hacemos en nuestro canal. Y si dan clic aquí, van a ver todos los coaching espiritual y los refuerzos doctrinales que tenemos para ustedes.